Un cordial saludo. En esta oportunidad les quiero mostrar el funcionamiento de este libro llamado Métodos de Depreciación, el cual lo puedes cargar gratuitamente de la siguiente página de internet: www.estrategiafinanciera.com. Allí habrán algunos libros gratuitos y automatizaciones las cuales podrá descargar gratuitamente. Entonces, básicamente en lo que nos vamos a concentrar con esta explicación es que se calcule la depreciación acumulada, la alícuota de depreciación y el valor en libros de un activo que se deprecie por el método de línea recta, método de suma de dígitos o método de reducción de saldos o saldos decrecientes. Entonces, una vez estemos aquí en la presentación o en el inicio como tal del archivo, le dice aquí en este botón, le dice continuar en este botón, le da clic y aquí básicamente le dará una explicación que habrán algunos métodos que van en función del tiempo y otros métodos en función del uso. Dentro de los más conocidos en función del tiempo está línea recta, suma de dígitos y saldos decrecientes. Y esos métodos de depreciación que van en función del uso son unidades producidas o horas de trabajo. Entonces básicamente nosotros nos vamos a concentrar solo en los métodos de depreciación en función del tiempo. Y los siguientes tres métodos: línea recta, suma de dígitos y saldos decrecientes. Para ello entonces tendremos que diligenciar una información que está aquí en esta hoja que dice métodos. Y aquí nos aparece un cuadro que dice diligenciar las celdas que se encuentran en color blanco. Las celdas que se encuentran en color blanco y que debemos diligenciar son las que están dentro del rango E7 hasta el rango E11. Es decir, debemos diligenciar el costo histórico del activo, que es el costo del activo, que es el valor por el cual se reconoce un activo en el momento de su reconocimiento, el valor residual o valor de salvamento, que es básicamente el valor por el cual se espera vender el activo una vez alcanzada su vida útil o terminada su vida útil, los periodos de vida útil, que básicamente es el tiempo durante el cual se deprecia el activo, y el método de depreciación, ya sea suma de dígitos, línea recta o saldos decrecientes. Entonces vamos a tratar en este ejemplo, vamos a decir en esta explicación o en este ejemplo que el costo del activo es 2 millones de pesos, que tiene un valor residual de 200.000 pesos. Significa que su importe depreciable sería 1.800.000. El importe depreciable, recordemos que es el costo o el valor por el cual se haya reconocido un activo menos su valor residual 200.000 pesos igual a 1.800.000. Significa que 1.800.000 será la base para empezar a depreciar el activo. Tomamos el método que querramos, ya sea línea recta, saldo decreciente, suma de dígitos, le decimos que línea recta y le decimos que se deprecie o que los periodos de vida útil serían 5 años o 5 periodos. Y automáticamente lo que hace la macro, el libro como tal, es una tabla de depreciación en la cual incorpora el saldo inicial del activo, la depreciación o la alícuota de depreciación del periodo, la depreciación acumulada y el importe al final del periodo. Significa que, pues, por ejemplo, al final de los 5 años de vida útil del activo, el importe en libros tiene que ser el mismo valor residual, porque dijimos que por eso esa partecita de ese activo no se iba a depreciar. Entonces, en ese caso, siempre que cambiemos como tal algún dato o los números de periodos, por ejemplo, de 5 pasemos por ejemplo a 7, lo que va a hacer la automatización es actualizar como tal la tabla. Entonces, mediante el evento change de la hoja, entonces lo que va a hacer es actualizar esa tabla, esa información. Y siempre conservando o respetando, pues obviamente los criterios establecidos aquí en costo, valor residual y el método. Entonces, por ejemplo, ahora cambiémosle del método de línea recta a suma de dígitos. Entonces vemos que, por ejemplo, cambian la alícuota de depreciación, la depreciación acumulada por los periodos, pero al final el valor residual o el valor en libros tiene que ser el mismo valor residual. No importa que se haga por el método de suma de dígitos o por el método de saldo decreciente. Siempre va a respetar como tal esa condición. Aquí en esta otra hoja que se llama gráfico, nos va a mostrar que básicamente por la depreciación por saldo decreciente, por el método de saldo decreciente, pues existía como tal un valor en libros y ese valor en libros va disminuyendo hasta que llegue al valor residual.
Y de igual forma la depreciación acumulada va aumentando a medida que el importe en libros pues va disminuyendo a medida que va pasando el tiempo. Dentro de estos métodos de depreciación, si por ejemplo nosotros queremos saber, por ejemplo, cómo se calculó la alícuota de depreciación y la depreciación acumulada por el método de línea recta de este activo, le decimos aquí en este botón que dice FX, le damos clic y nos aparece cómo se calcula o cuál es la fórmula para calcular la depreciación del periodo y cuál es la fórmula para calcular la depreciación acumulada. Si le cambiamos el método, por ejemplo suma de dígitos, pues nos va a decir que la fórmula va a cambiar porque esto ya sería un gradiente o como tal es una progresión aritmética y una progresión geométrica decreciente. Entonces, por ejemplo, estos métodos suma de dígitos y saldo decreciente son progresiones aritméticas decrecientes. En este caso significa que la depreciación siempre va a disminuir, o sea, la alícuota de depreciación siempre va a disminuir en la misma proporción. Entonces, en este caso, si lo queremos saber, con este botón FX. Y por último, si queremos o tenemos inquietudes acerca de este libro, acerca de esta automatización, nos podemos contactar en estas direcciones, www.estrategia financiera o a esta información de contacto. Entonces espero que les haya servido como tal esta explicación del archivo y muchas gracias.